alcaldesa que tengo aquí a mi lado de Collado, el alcalde de Aldea Nueva, la alcaldesa, digo, de Talaveruela, perdón, la de Vico, el alcalde de Jaraíz y el alcalde de Losar. Como sabéis, pues bueno, esta es la 8ª edición de Entre Vecinos. Agradeceros la presencia y sobre todo hoy es un día muy especial porque Entre Vecinos significa la convivencia de toda la comarca, tanto Jaraíz, Collado, como Talaveruela, como El Vico. Todos tenemos la misma cultura, la misma gastronomía. Estos días tenemos de todo. La verdad es que quiero agradecer también porque al final María José, la agente de desarrollo, con su trabajo, poniendo ahí todos los días un granito de arena, presentando el proyecto que se ha presentado, pues bueno, al final hemos conseguido que Diputación nos dé, con lo que hemos presentado, con todas las actividades que vamos a tener todos los días, pues al final nos ha dado un 40% de todo el dinero que nos vamos a gastar. La verdad que es interesante. Y la verdad que hay que seguir trabajando un poco pues, por esta cultura, por todo lo que tenemos en común. Tenemos todos en común todo lo que es la comarca. Tenemos al final, como digo yo, somos casi todos iguales en qué cultura tenemos, en qué hacemos, en el turismo y sobre todo, pues bueno, el medio ambiente que tenemos aquí y todos los sitios que tenemos, pues bueno, al final el turismo es lo único que nos queda un poco aquí más fuerte en la comarca de La Vera. Pero bueno, la verdad que solo era eso porque tenemos muy poquito tiempo en agradeceros a todos vuestra presencia y sobre todo a los alcaldes haber hecho este esfuerzo un ratito, estar aquí con nosotros, sobre todo con el calor que hace hoy. Y bueno, si ellos quieren dar su granito de arena también, como otras veces hemos hecho, pues cada uno puede decir también lo que queráis. Si queréis, pues bueno, empezamos contigo. Empezamos con Monse. Exactamente. Además, Monse es la alcaldesa de Collado y tenemos una cosa en común más grande, que tenemos el mismo secretario, ¿vale? El mismo secretario que tenemos aquí en Madrigal, pues ella le tiene allí también en Collado. Bueno, pues muchas gracias, Urbano, por esta invitación. Yo creo que tú lo has definido de alguna manera. Entre Vecinos creo que es un concepto que embarca a todos, ¿no? Y embarca a la comarca de La Vera. Y como tú acabas de decir, la comarca somos todos, indistintamente de un sitio o de otro. Y simplemente, pues eso, agradecer esta invitación, que estos encuentros y eventos no se pierdan, porque creo que es la unión de la comarca, precisamente, y es seguir reviviendo y enseñando por las viejas tradiciones que salen de estos encuentros. Así que muchísimas gracias y gracias a vuestro alcalde por promover este tipo de encuentros y a María José, por supuesto, la promotora de este proyecto. Así que, de mi parte, muchas gracias. Bueno, a ver, el alcalde de Talaveruela. Y Aldea Nueva, que me acabo. Yo valgo por dos. Bueno, yo dar las gracias a todos y a todas los presentes, a Urbano, que no es la primera vez que me recibo en Madrigal y para mí es un gusto. Realmente compartimos la edición de vino, concursos, charlas y muchas otras cosas más. No solo por la comarca y por lo que compartimos a nivel de tradiciones y de Ciudad Urbano, sino que a nivel familiar Talaveruela y Madrigal tienen bastante lazos consanguíneos. María Pía Timón, que ya conocéis, nació en Talaveruela, la familia, y ya, somos los primos políticos, vamos, que todos los verazos somos primos, de alguna u otra manera. Simplemente eso, dar las gracias de nuevo a todos. Muchísimas gracias por recibirnos en Madrigal y que en Talaveruela y en Aldea Nueva tenéis que Bueno, acá la alcaldesa dijo. A ver, no quiero repetir, yo lo mismo hago extensiva el agradecimiento porque gusta que cuando se hacen actividades como esta pues nos inviten a los alcaldes y alcaldesas. Somos una comarca muy extensa, tenemos 90 kilómetros de una punta a otra, pero al final tenemos la misma identidad y eventos como este pues lo pone de manifiesto. Sin dar las gracias, no puedo no dar las gracias a María José, la agente de desarrollo, porque muchas veces se nos olvida que detrás de los proyectos que hacemos y de lo bonito que quedan las actuaciones en nuestros pueblos, pues están los trabajadores y las trabajadoras del ayuntamiento que hacen una labor muchas veces invisible y hay que ponerla sobre la mesa. Así que, Urbano, enhorabuena y que sean
otros 8 más o muchos más. Así que nada. Yo como actor aficionado de teatro tengo buena voz y procuro proyectarla bien. En primer lugar, agradecer a Urbano la invitación. Cuando veo lo de la 8ª edición de Entre Vecinos, me he perdido 7, porque es la primera vez que vengo. La verdad es que llevamos 2 años en Losar, en esta legislatura, gobernando, y el primero nos debió pillar todavía sin haber tomado posesión y el segundo ni me enteré. Entonces, me alegro de estar aquí hoy. Gracias por la invitación. Creo que es una iniciativa, como ya han dicho antes todos, que lo que ha dicho Urbano es cierto, que todos los pueblos de la Vera somos muy parecidos, todos somos veratos, somos vetones, somos serranos, somos lo que queramos ser, pero por encima de todo somos vecinos y como tal los vecinos están históricamente siempre para ayudarse unos a otros y echarse una mano cuando lo necesitemos cualquiera de nosotros. Así que espero que sigamos siendo buenos vecinos y que esta iniciativa prospere y tengamos más encuentros de este tipo, no en este pueblo solamente, sino en todos los pueblos. Gracias a la gente de desarrollo local por hacerlo posible también, que sé que efectivamente son los que detrás hay un trabajo callado de mucho tiempo de preparación. Y gracias a todos los vecinos que estáis aquí hoy y por acogernos tan calurosamente. Muchas gracias. Bueno, ya para terminar, pues el alcalde de Jaraíz, que además es como el más grande, y siempre dice que es el más alto. El más alto, bueno. A ver quién es más guapo de los dos. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por la deferencia, ¿no? Desde luego es un lujo y un placer pues compartir esta mesa, porque Urbano me ha engañado 3 veces. La primera no la voy a contar, la segunda, que nos hemos sentado ahí, Antonio y yo no sabíamos que teníamos que acompañaros aquí arriba, y en cuanto me he sentado he dicho, pero tenemos que hablar, y me ha dicho, no te preocupes. Bueno, es un lujo terminar, no porque seamos los más grandes, sino porque somos, en este caso, casi con Monse, ¿no? Pues casi desde lo que más lejos venimos, de esta 8ª jornada de Entre Vecinos, ¿no? Que desde luego, pues yo creo que es muy importante porque se ponen en valor muchas cosas, ¿no? Sobre todo que la gente salga a la calle, que la gente de nuevo participe en la convivencia, que recordemos aquellas cosas que se hacían, el que perdure, el que de alguna manera pues no perdamos esas tradiciones y esas costumbres, en el que el folclore, que ahora a continuación pues lo vamos a volver a vivir, ¿no? En primera persona, gracias a aquellos que lo hacen posible, en el cual también vamos a poder comprar, pero también vamos a poder ver pues todas aquellas cosas que se hacen fruto de la artesanía, gracias, ¿no? Pues a toda esa gente que lo hace, fruto de esos dones que también tiene. Y bueno, pues también por supuesto pues vamos a poder comer, ¿no? Pues esa gran gastronomía que se corre a lo largo de toda nuestra comarca, y aquí especialmente durante estos días pues en estos bares y en estos restaurantes, y sobre todo, ¿no? Pues también vamos a poder disfrutar de esa convivencia común entre todos y cada uno de los vecinos, que precisamente pone nombre a esta gran iniciativa que viene repitiéndose durante 8 años. Y como siempre, ¿no? Pues es un auténtico placer, como tantas otras veces, de venir hasta Madrigal para compartir un ratito con vosotros, y no importa lo grande, lo pequeño, ni lo lejos ni lo cercano, sino que todos nos sigamos sintiendo gratos, y que nos sigamos sintiendo vecinos. Así que sin más, muy buenas tardes y muchas gracias. Bueno, también se me olvidaba que la escuela taller, que hay una escuela taller que se hizo mancomunada de todos los pueblos de la Vera, pues luego cuando termine Ángel, pues se dará un pincho, y agradecerles también su labor, y además que están aprendiendo en eso, como ha dicho antes, pues gracias a las agentes de desarrollo local que trabajan para que haya podido salir esa escuela de taller donde se están formando varias personas, pues bueno, que agradecer también su labor y que luego podamos disfrutar todos. Y como ha dicho antes, pues bueno, pues
es un entre vecinos que al final tenemos folclore, mercadillos, talleres, conciertos, ruta gastronómica, que al final que saldrá el sábado, pues todos los restaurantes van a dar y bares también van a colaborar en dar unas tapas que van a realizar ellos. Aquí también se va a dar con la escuela también el sábado, también se va a realizar también algún pincho más, porque bueno, esperemos que todos podamos disfrutar también del sábado, que no haga mucho calor, que la verdad que anuncia bastante, pero bueno, esperemos que los grupos folclóricos que vienen a partir de las 7, que ya cuando empieza a caer. Y bueno, ahora disfrutar de Ángel, que nos va a dar a conocer todo lo que él, muchas veces cuando tenemos alguna reunión y tal, y me dice pues esto, lo otro y tal, va más rápido de lo que yo pudiera ayudar, pero muchas veces él va tan rápido, quiere que hagamos tantas cosas, que bueno, estamos en ello, ¿vale? Pues muchas gracias a todos, y bueno, no sé qué quiere comentar el alcalde de Araí. Claro que lo importante ahora es lo que nos va a contar Ángel, pero uno de los platos importantes de esta programación que tenéis ahí para que os la llevéis a casa y qué tal, es el sábado a las 8 de la tarde.